Carísimos hermanos, en la gracia de Dios, paz a vosotros y amigos. Nuevamente me presento ante ustedes. Quiero decirles que doy gracias a Dios nuevamente por esta nueva oportunidad. Y espero en Dios que me ayude bastante para que en esta meditación que nuevamente tengo ante ustedes puedan salir al igual que yo edificados. Realmente es bastante beneficioso que nuevamente nos coloquemos ante este sagrado libro. Él es como un espejo, dice el apóstol Santiago, que en él nos vemos y depende de nosotros si al ver cómo estamos nos arreglamos o no nos arreglamos. Así que esa es la realidad, hermanos y amigos. Y yo me alegro pues que nuevamente Dios a través de su Hijo Jesús me ocupe para esta situación. Quiero decirles que la meditación de esta oportunidad se llama el arrepentimiento. Este bonito estudio, Dios ha permitido que nuevamente se los dé a conocer a ustedes, ya que dentro de la Escritura, como predicador, no se me tolera que yo a ustedes no se los dé a conocer. En el transcurso del estudio, ustedes se van a dar cuenta que realmente Dios ha querido que nosotros, los predicadores, realmente apartemos un tiempo para dar a conocer esto, ya que es una sensación, es un sentimiento que llega a las personas después de haber cometido una falta ante Dios, la cual se conoce como pecado, como desobediencia. Y eso, todos caemos. No hay nadie que no peque, decía Salomón allá en su libro Eclesiastés. Juan en su primera carta, en su capítulo 1, ahonda aún más todavía y dice que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso y lo hace a Dios también, dice. Así que es peligroso que alguien dice que no peque o que no peca, ¿verdad?, ante Dios. Vamos a orar, hermanos. Quiero suplicarles, me acompañen. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos, a ti, Señor, nuevamente llegamos en esta nueva oportunidad que nos concedes. Queremos decirte que estamos muy felices porque tú nos has apartado de muchas cosas que de seguro, Señor, nos pudieron haber dañado en estos días atrás de nuestra vida. Ahora, Padre, sabemos que al estar con vida todavía nos permites que aún veamos muchas cosas más y participemos de todo lo que en esta vida, Señor, se participa. Queremos agradecer, pues, Padre, este privilegio y suplicarte a ti de seguro o de nuevo que nos des la compañía de tus santos ángeles aún, ya que nos regalas vida todavía. Esperamos, Padre, que a cada uno de nosotros tú nos socorras en las aflicciones en las cuales estamos pasando. Tu Hijo así lo dijo allá en el Evangelio de Juan, que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Y eso, Padre, tú lo vas dando a cada uno de nosotros en el transcurrir del tiempo. Padre, te agradecemos nuevamente todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y por lo que has hecho por las demás personas también, ya que, Señor, aceptamos que no estamos solos en este planeta. Siempre esperamos que tú ayudes a todos aquellos que se encuentren debilitados por cualquier situación que puedan estar pasando. Ponemos en tus santas manos a los enfermos, ya que, Señor, pues hay quienes que están de seguro
clamando a gritos que les den un auxilio. Y Padre, ese auxilio solo puede venir de ti, nada más. Ayúdales pues a que lo puedan sentir en estos momentos y puedan reconocerte y puedan alabarte como tú lo has dado a nosotros, lo que clamamos en este momento. Siempre pedimos a ti la ayuda para meditar en tu palabra, ya que lo vamos a hacer a través de tu Santo Espíritu. Y pedimos siempre el perdón de nuestros pecados cometidos, ya que siempre fallamos delante de ti. Y suplicamos que aceptes nuestra confesión, que perdonamos también a los que nos ofenden y nos hacen daño. Todo lo pedimos a ti, sabiendo que tuya es la honra, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, y en el nombre santo de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya decía, hermanos y amigos, que hablar del arrepentimiento es un sentimiento que aparece cuando uno desobedece a Dios. Dentro de la Escritura hay ejemplos, los cuales vamos a ver primeramente, pero vamos a leer la lectura inicial, el texto inicial que aparece ahí en la pantalla. Mateo 4, en su versículo 17. Pueden buscarlo. Y en los demás pasajes, si yo me les adelanto, por eso siempre sugiero una libretita, ¿verdad? Para que vayan anotando los pasajes y después de terminar el estudio, pues ustedes pueden leerlos despacito, ¿verdad? En sus hogares o donde se encuentren. Dice aquí el evangelista Mateo, en su capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras del Señor, cuando Él inició su trabajo aquí en la tierra, eran necesarias decirlas, por supuesto, ya que se encontró en un mundo, en una ciudad parecida al que estamos viviendo actualmente. ¿En qué forma era parecida? Habían desobediencias a Dios. Habían pecados que las personas estaban cometiendo. Y por supuesto, como no había nadie que les predicara, quien les dijera, estas personas seguían cometiendo más pecados, más desobediencias, más cosas desagradables ante los ojos de Dios. Por supuesto que Dios tolera durante algún tiempo el que nosotros le desobedezcamos. Pero llegado un momento en que Él ya no tolera, Él entonces derrama castigos. Pero antes, Él manda a alguien que le diga que aquello está malo, lo que está haciendo. Después que se sabe y que se sigue cometiendo aquello, es cuando Dios derrama castigo. Había un motivo específico acá, según dice el verso 17 que hemos leído, el por qué había que arrepentirse. Porque el reino de los cielos, decía aquí, se ha acercado. Hay un montón de situaciones que vienen cuando uno ya deja de hacer lo malo. Un montón de situaciones que son diferentes a ese momento pecaminoso en el cual nosotros nos encontramos en la desobediencia a nuestro Dios. La Escritura en el libro de los Hechos le llama momentos de refrigerio. Así como cuando nosotros tenemos calor y alguien nos dice: ¿qué tal una gaseosa? ¿Qué tal un vaso de agua bien helada? ¡Ah, qué cabal me caería! Entonces es ahí, esa sensación
que sentimos, ¿verdad? En el momento de calor, cuando alguien nos lleva esa gaseosa o nos lleva ese vaso de agua helada, es parecido lo que nosotros, los humanos, pecadores, nos encontramos. Y a eso Jesús le llama el reino de los cielos. Dentro de la Escritura tenemos el caso de David. El segunda Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12 lo da a conocer. Y es allí donde nos vamos a dar cuenta primeramente de cómo es que este hombre que falló ante los ojos de Dios, él llegó a experimentar el arrepentimiento. Es bueno que nosotros sepamos cómo es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque primeramente hemos visto que Dios lo pide a través de su Hijo. Muchas veces nosotros le fallamos a Dios y llegamos a esa situación, pero desconocidamente. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una sensación de dolor, es una sensación de tristeza que llega a la persona que le falla a Dios. Y dice aquí la Escritura en 2 de Samuel capítulo 12, en sus textos del 13 al 16 o versículos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Dice el verso 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué vemos acá en David? Vemos un arrepentimiento. Vemos eso que estamos estudiando hoy. Esa sensación de dolor. No por el niño, que realmente en esos momentos estaba enfermo. No por el niño, el cual él ya había sabido que iba a morir. No, no es por él, sino que es por haberle fallado a Jehová nuestro Dios. Y eso nosotros lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque las cosas de esta vida, todo lo que nos rodea, todo lo que es dado por Dios a nosotros, eso tarde o temprano lo vamos a dejar. A eso no le debemos de poner mucho amor, mucho aprecio, sino que lo que debemos de ponerle amor es a la relación que nosotros tenemos o debemos de tener con nuestro Dios. Y hoy que ya se ha dado a conocer con Jesús, su amado Hijo. Son esas dos relaciones las cuales nosotros debemos de cuidar. Y por nada del mundo nosotros debemos de romperlas. Aquí David dice el verso 16 que rogó a Dios por el niño, y ayunó David y pasó la noche acostado en tierra. Posiblemente no entendamos mucho, pero el Salmo 51, del verso 7 en adelante, posiblemente nos dé a conocer aún más el dolor, la tristeza que llegó a este hombre después de haberle fallado a nuestro Dios. Salmo 51, aquí en la parte de arriba, dice que estas palabras fueron escritas o fueron dichas por David después de que el profeta le llegó a
Del verso 7 vamos a leer al 17. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí o dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Lávame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu salvación. Porque no quieres no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dijo David. Realmente, ¿qué vemos acá? Vemos a un David en verdad quebrantado. A un David que se lamenta ante Dios. A un David que realmente creía haberlo perdido todo lo que Dios le había dado a él internamente. El Espíritu Santo, el gozo, la paz, todo eso creía David haberlo abandonado, haberlo dejado por ese pecado que cometió con una mujer casada de esos días. Realmente, David, le demostró a Dios que estaba humillado, que estaba triste, que estaba arrepentido. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Quién no peca? ¿Quién no le falla a Dios? Todos le fallamos. No hay nadie que no le falle. Por ello es que vino Jesús a morir en esa cruz. ¿Por qué? Porque Él reconoció que humanamente nosotros no podíamos dejar de fallarle a Dios. No podíamos. Y Él sabía de que nuestra vida iba a mejorar al creer en Él, al depositar Dios su Santo Espíritu en nosotros, que iba a mejorar, pero que no íbamos a dejar de fallar. Por eso dice Juan allá en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice Juan ahí. Sí, tenemos un abogado, y por ello es que necesitados somos, al fallarle a Dios, de arrepentirnos, como lo hizo David. Dice Hechos 26, del 19 al 20, una lectura muy bonita, que ya la había dejado atrás, pero no quisiera que se nos escapara. Si gustan le ponen el dedito ahí en el Salmo 51, porque posiblemente algo volvamos a recordar de ahí. Hechos 26, del 19 al 20. Dice el apóstol Pablo acá, o dice el doctor Lucas, ¿verdad?, que es quien escribió este libro, ¿verdad? Acá escribe estas palabras que el apóstol Pablo le dijo, ¿verdad?, a un rey de esos días. 19 y 20, Hechos 26, 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento o la tristeza o el dolor después de haberle fallado a Dios y de haberlo aceptado, llega. Pero también debe de haber conversión. Y debe de haber, dice aquí, el verso final que hemos leído de aquí, de este capítulo 26 del libro de los Hechos, debe haber obras dignas de arrepentimiento. Todo esto va unido. Y David, aquí en el Salmo 51, que les dije que le pusiéramos el dedito ahí, ¿verdad? En el Salmo 51 da a conocer todo eso. Dice acá en la Escritura que él le dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante o dentro de mí. ¿Por qué le suplicó eso David a Dios? Porque él reconoció de que se había desviado de la voluntad de Dios. Se había desviado de lo que Dios le había dicho desde antes que él debía de hacer y no lo había hecho. Y sabía que si Dios no le ayudaba, era difícil para él que hubiera una conversión, o sea, un cambio, pues, es un cambio, que hubiera una conversión. Era difícil para él. Y además, que hiciera muestras o diera muestras a Dios que en verdad estaba arrepentido. Y él a través de estas palabras lo mostró. Y a través de la historia que cuenta aquí la Escritura, ¿verdad? No se ve que David haya cometido algo parecido después. O sea, logró unir esas tres cosas que nosotros, cuando caigamos en pecado ante Dios, debemos de, con la ayuda de Él, unir. Y ese arrepentimiento, Dios, valedero. Y es el que, por supuesto, le agrada a Dios. No hay razón de no creerlo así. Pues bien, en el libro Primera de Reyes, en su capítulo 21, del 25 al 29, encontramos a otro rey. ¿Por qué estamos viendo reyes? Para que nosotros veamos, pues, ¿verdad? Que si esta gente, siendo reyes, siendo alguien especial en la tierra, hizo lo malo delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasará con nosotros que todavía no hemos llegado a ser reyes? Lo vamos a hacer según dice la Escritura, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con nosotros si aún no siendo reyes estamos acá en esta tierra en donde existe el pecado y la maldad? Primera de Reyes 21 del 25 al 29. Dice la Escritura así: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab fue un rey
que tuvo Israel. En los tiempos donde Dios ya había separado a los israelitas en dos grupos. Él fue rey de esas 10 tribus, las cuales formaron un grupo. Y ese rey era malo, dice acá lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque le hacía caso a su mujer, Jezabel. Ella lo inducía a hacer lo malo y él le obedecía. Pero llegó el momento en que Dios le derramó castigo a él. ¿Qué le hizo? Bueno, le dice aquí que dice aquí, vamos a leer. Verso 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbito diciendo: levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste? Y también has despojado. Y volverás a hablarle, diciendo: así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. O sea, hermanos, era desastroso lo que a ese hijo de Dios, colocado por él como rey, le iba a tocar a futuro. Era tremendo e intolerable para él en su mente. Pero si no se lo hubiera dicho a ese profeta de parte de Dios, de seguro Acab no se hubiera vuelto, como ya lo vimos en la primera lectura que leímos. Pero llegó ese profeta y le dijo a Acab, ese rey, qué le iba a suceder por el pecado que había cometido. Había matado a un hombre que tenía un terreno el cual él le gustaba por causa de esa mujer Jezabel. Ella lo mandó a matar. Y ella le dijo: ya no tiene dueño este terreno, poséelo. Pero era una situación que no le había agradado a Dios para que él fuera dueño de esa heredad. Y por ello le mandó a decir a través de este profeta a él que le iba a castigar de esa manera. Los perros iban a lamer la sangre de él, como los demás reyes. Así se lee en la lectura que está acá. Pero acá dice el verso 29, se humilló delante de Dios. Verso 27, perdón. Y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Perdón. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Acab dio muestras de ese arrepentimiento. Y después no vemos en la historia que aquí narra el libro Primera de Reyes, ni el libro de Crónicas, que Acab hizo algo parecido. O sea, hubo conversión en él, hubo cambio, y hubo, por supuesto, lo que le llama ya el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos 26 que leímos, verso 20, obras de arrepentimiento. Necesario es eso, que se dé. Porque pensemos, hermanos, un momento, y amigos, pensemos un momento, ¿qué pasaría si nosotros como padres le decimos a un hijo, ¿verdad? Mira, hijo, yo te voy a decir, esa palabra que has dicho está mal, está mal. No la volvás a decir. Pero si el hijo, ¿verdad?, analiza, ¿verdad?, y dice: mi padre dice que me va a castigar si yo la digo de nuevo. Entonces, no hacerlo, porque los castigos de mi padre que él da, sí son tremendos. No, ya no. Entonces lo que voy a hacer es hablar con él más seguido y le demostraré así que en mí ya no existen malas palabras. Y ese hijo, de seguro, ¿verdad?, si teme al castigo que el padre le ha dicho que va a hacer,
o le va a dar, entonces va a hacer eso que él pensó. Y el padre lo va a estar examinando, por supuesto, ¿verdad? Además de eso, le va a comprobar la obediencia. Le va a decir, anda a tráeme esto, anda a tráeme aquello, anda a decirle a la niña fulanita esto. Y un montón de cosas, ¿verdad? Como muestras de que él se arrepintió de lo que él cometió y que al decirle que lo iba a castigar, él dio muestras de cambios en su conducta. Eso es lo mismo que espera Dios de cada uno de nosotros los que vivimos en esta tierra. No cabe duda. Pues en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 26, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 26, allí encontramos al apóstol Pedro. Después, o en el momento en que le negó al Señor ya para morir él, ¿verdad? Ahí lo encontramos a él. Perdón, hermano. Ahí encontramos a él, al apóstol Pedro, del verso 69 al 75, vamos a leer. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo, dice acá. Pero veamos cómo reaccionó el apóstol Pedro después que se había cumplido lo que Jesús antes le había dicho allí, en ese momento cuando ellos cenaban. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró, dice, amargamente. Ese era lo que tenía que hacer él. ¿Por qué? Porque se había arrepentido. Le había llegado esa situación que no cabe duda a nosotros. Nos ha llegado varias veces mientras hemos vivido. Pero posiblemente si alguien no nos había dicho, como hoy estamos estudiando, ¿verdad? Que a eso se llama arrepentimiento. Ese dolor, esa tristeza, esa sensación de que algo hemos perdido dentro de nosotros, a eso se le llama arrepentimiento después de haber hecho algo desagradable ante los ojos de Dios. Muchos han de haber sentido eso ya y han llorado. Hay quienes que tienen su esposa y ella le es fiel a él, pero de repente Satanás actúa y le coloca en su camino una mujer diferente a su esposa. Y él, como dice el proverbista Salomón, cae en los brazos de ella y se va con ella. Pero él en ese momento se acuerda de su esposa, de cómo es la conducta de ella para con él. Y allí, a espaldas de la otra persona, llora amargamente también. ¿Por qué? Porque él, ya sea sabiendo, ¿verdad? O no sabiendo, se ha dado cuenta de que algo está sucediendo malo en ese momento. Así es el arrepentimiento. Pero ya decía, ¿verdad? La misma escritura en Hechos 26, del 19 y 20, que necesitamos que haya una conversión, que haya un cambio de conducta y otras cosas que se llama obras de arrepentimiento. Todo eso se puede hacer con la ayuda de Dios.
Muchos hoy en día somos testigos de que eso se logra, ayudándole a Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo uno. Dice más en el Evangelio siempre de aquí de Mateo, en su capítulo 27, del 3 al 5. Y aquí hay una conducta que posiblemente a Judas no le va a valer en su arrepentimiento que tuvo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó, dice aquí la Escritura. O sea, Judas se arrepintió. No cabe duda que se arrepintió. Aún hasta la misma Escritura dice aquí que se arrepintió de lo que había cometido, de entregar al Señor a aquellos judíos con los cuales él ya se había puesto de acuerdo. Él se arrepintió, arrojó las monedas que le habían dado por esa entrega, pero después de sentir ese pesar, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, no hizo lo que tuvo que haber hecho, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Confesarle a Dios, ¿verdad? Confesarle a Dios lo que había cometido, que es algo que dice Juan en su capítulo 1, ¿verdad? Que tenemos que hacer agregado al arrepentimiento. Judas bien pudo hacer eso y quedarse tranquilo, así como lo hizo David, y que lo muestra en el Salmo 51. Pero Judas no hizo eso, sino que ¿qué hizo? ¿Qué dice que hizo acá la Escritura? Que se ahorcó. O sea, se quitó la vida. Algo que a Dios, por supuesto, no le agrada que haga nadie de esta tierra. Porque ¿quién es el que da la vida? Dios. ¿Quién es el que la quita? Dios. Ahora va la pregunta, ¿verdad? ¿La podrá quitar alguien que no sea Dios? ¿A alguien? No. ¿La podrá quitar alguien a sí mismo? Tampoco. Porque Dios es el que la da y Dios es el único que la puede quitar. Pero se ahorcó. Y eso a él lo tienen problemado ante Dios hoy. No se sabe qué va a pasar con él cuando venga el Señor y a todos nos pide cuentas los que estamos vivos acá en esta tierra. No se sabe. Entonces ese ejemplo lo he colocado ahí para que veamos que el arrepentimiento puede llegar a nosotros después de haber cometido una falta delante de Dios. Puede llegar, pero debemos de buscar después el camino correcto. Por eso el apóstol Pablo allá en Hechos 26, 19 y 20 lo da a conocer, que es necesario que haya un cambio, ¿verdad? Del pecado cometido después de haber desobedecido a Dios, y luego después que hayan situaciones que den a mostrar que realmente se está arrepentido. David así lo hizo y le pidió a Dios, ¿verdad?, la ayuda para que esto sucediera en él. Quiero decirles que como iglesia nosotros tenemos que arrepentirnos también. Lo vamos a ver acá en segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo les escribió esto a estos hermanos que eran iglesia de Dios también. Segunda de Corintios capítulo 7 del 2 al 9. Él les dijo así: admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros,
mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y pongamos la atención a estos textos que siguen, porque esto es lo que concuerda con el texto. Porque aunque os contristé con la carta que me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, dice aquí la Escritura. Es necesario que alguien nos diga que fallamos. Estos hermanos acá en Corinto, ellos decían por todos lados: somos iglesia de Dios. Así decían, me imagino, porque ser iglesia de Dios, que es la única que aparece aquí en la Escritura, eso debe de llenar de alegría a todo aquel que ya llegó a ser bautizado por un miembro de ella. Debe ser causa de alegría. ¿Por qué? Porque es la única que Dios ha dejado acá para que llegue todo aquel que quiera ser salvo, dice el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 47, si no me equivoco. Lo voy a tratar de buscar para ver si es real. ¿Vea? Hechos 2, 47, sí, ahí está. Es a la única que llega la persona si es que quiere ser salvo. Entonces es causa de alegría. Pero, ¿qué es lo que sucedía aquí en Corinto? Había un montón de situaciones anormales en ellos, a pesar de que eran iglesia de Dios. Bueno, ¿qué vemos pues en el capítulo 1 de su primera carta, verdad? Que el apóstol Pablo escribió. Que habían entre ellos divisiones, dice. Que habían entre ellos murmuraciones, peleas. Que habían entre ellos situaciones bien anormales. Como que si no fueran cristianos, pues. Aún dice el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios que había uno que vivía con la mujer del papá. O sea, él había enviudado y tenía una nueva mujer. Yo eso ya lo comenté, ¿verdad? En un estudio pasado. Que eso no le agrada a Dios. Pero había un miembro de la iglesia que a escondidas del papá estaba viviendo con esa nueva esposa del papá. Y él tranquilamente en la iglesia cantaba alabanzas a Dios. Oía, ¿verdad?, las profecías que allí se decían y participaba posiblemente en el don que Dios le había dado a él. O con el don, ¿verdad?, que Dios le había dado a él a través de su espíritu. Pero, ¿qué sucedía? Estaba fallándole a Dios en su conducta. Y el apóstol Pablo supo, a través de una familia, dice ahí, ¿verdad?, de los de Cloé, cómo habían sido o cómo estaba la conducta de esos hermanos. Al apóstol Pablo no le agradó y les escribió duramente qué tenía que hacer con este hombre, ¿verdad?, para que él supiera que realmente había fallado a Dios. Sáquenlo, les dijo. Así les dijo. Ustedes lo pueden leer después, ¿verdad?, para recordarse. Sáquenlo, les dijo. El tal sea entregado a Satanás, les dijo. Eso quiere decir que tenía que estar afuera, pues, de la iglesia. Y estar fuera de la iglesia, de un lugar donde estén todos, ¿verdad?, los miembros de la iglesia de Dios. Eso es tremendo.
Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque uno no tiene ya ese convivir con los demás hermanos que creen lo mismo, con los demás que tienen dones y que al oírlos siente en verdad una gran alegría el que participa en esas reuniones. Eso es tremendo. Y lo otro, que como allí, ¿verdad?, a través de los dones se asesora a todos los que participan en esas reuniones, se mantiene uno en una perseverancia en lo que a Dios le agrada. Pero estando afuera, todo esto se pierde. Y sucede lo que le pasó en aquella parábola, se recuerdan, al hijo pródigo. Eso sucede. Llega un momento en que uno, ¿verdad?, le llega ese deseo de oír palabra de Dios. Le llega ese deseo de tener lo que antes tenía y ya no puede uno tenerlo. Entonces el apóstol Pablo acá, en su segunda carta, les hace ver, ¿verdad?, que Tito, que había llegado a él, les había contado lo que ellos habían hecho de cambios de conducta. Ya la iglesia de Corinto ya no era la misma. Ya les dije, en la primera carta, si ustedes la leen, la han leído todita, se han de haber dado cuenta que ahí esos hermanos tenían una conducta, pero peor que el que no es parte de la iglesia de Dios. Peor que aquel que jamás ha oído palabra de Dios. Así la tenían ellos, pero ya les digo, se alegraban con decir, soy miembro de la iglesia de Dios. Pero esa conducta estaba mala. Y el apóstol Pablo, después de decirles muchas cosas, ellos llegaron a un cambio y a dar muestras que realmente se habían arrepentido. Y aquí lo dice cabalmente, en el verso 9, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y era real, pues. El apóstol Pablo estaba sacando ya a aquellos que tenían mala conducta de la iglesia. Y por supuesto, si esa persona moría, iba a estar con problemas delante de Dios. ¿Por qué? Porque se iba a ir con esa mala conducta. ¿Y cómo nos quiere Dios, hermanos? A cada uno de nosotros, lo que ya sabemos que es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo nos quiere? Nos quiere que seamos puros, que seamos limpios y que nos santifiquemos cada día de nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Jamás que nosotros le desobedezcamos a Él en cuanto a lo que Él nos pide. Así que por ello, ya para ir finalizando, 1 Corintios 10, del 1 al 12, el apóstol Pablo escribe esto a estos hermanos. Les recuerda con esta lectura lo que había pasado allá a los israelitas que salieron de Egipto, en el desierto, ¿verdad? Les dice él, del 10, 1 Corintios 10, del 1 al 12, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de estos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que Dios espera. A través de toda la escritura, si nosotros la leemos, nos vamos a dar cuenta cada página que pasamos, que ahí está escrito lo que Dios quiere. Pero lo que Dios quiere es que nos mantengamos sin hacer lo contrario a eso. Ese es el deseo de los que ya la leemos, la escritura. Por supuesto, ante los ojos de Dios. Pero Dios es el único que sabrá si nosotros le somos fieles hasta el final de nuestra vida. Él es el único. Pero de seguro en algo le fallaremos. Y si le fallamos, entonces ya está escrito acá en la escritura que es necesario que hagamos. Hebreos 12, del 12 al 17, dice más. Y con esto termino. La carta a los Hebreos, en su capítulo 12, del verso 12 al 17, dice esto: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, dice aquí, con lágrimas. Esaú es un ejemplo de en esta tierra, que tuvo mandamientos humanos del papá hacia él, y que vivió en una época diferente a la nuestra, pero falló. Y dice aquí la escritura que él, al haberse dado cuenta que había fallado, pidió llorando a su padre que le bendijera. Pero ¿qué sucedió? El padre le dio la bendición, dice ahí la escritura. Pero él notó que la bendición que le había dado a Jacob, su hermano, había sido mejor que la que el padre le había dado a él. Y por ello lloró. Pero esas lágrimas, dice aquí, ¿le valieron? Dice que no le valieron. Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios y como quienes sabemos sus mandamientos, estamos en la misma situación. Lo que Dios quiere es lo que ya hemos visto a todos, ¿verdad? Nos dice Él, que después de saber que le hemos fallado, nos arrepintamos, que nos convirtamos y que después nos mantengamos en una conducta que dé a Él a conocer de que realmente nos hemos arrepentido de la falla cometida. En la escritura que yo hoy he tocado hay más ejemplos. Si la leemos, en lugar de ver televisión, en lugar de estar allí solo viendo el cielo, en los momentos de descanso, allí los vamos a encontrar y ellos nos van a ayudar aún más en nuestra vida. Así es que hasta aquí llego y espero en Dios que esto a todos nos haya ayudado. Paso a vosotros, hermanos. Me despido y hasta aquí.